Hola, hola, ¿qué tal amigos? Para los que no me conocen, mi nombre es Alberto Gibles Rodríguez. A continuación, hablaré acerca de la escuela de David Ricardo, la escuela clásica y la inclinación de David Ricardo acerca de la misma, que es la unidad 7. Para entrar en materia, el pensamiento y conceptualización que tenía David Ricardo acerca de la escuela clásica eran 3 puntos importantes. La ventaja comparativa, donde los países deben especializarse en lo que producen mejor y comercial. El libre mercado creía que la economía funcionaba mejor con poca intervención del Estado, y la ley de rendimientos decrecientes. En agricultura, producir más en la misma tierra genera cada vez menos rendimiento adicional. Hoy, en nuestra introducción, entraremos en el terreno de David Ricardo, el hombre que transformó la economía en una ciencia de precisión y conflicto. A diferencia del optimismo de Adam Smith, Ricardo nos revela una verdad más cruda. La economía es una lucha por la distribución. En esta unidad analizaremos cómo la renta de la tierra asfixia a la industria, por qué los rendimientos decrecientes nos empujan al estancamiento y cómo la ventaja comparativa se convirtió en la regla de oro del comercio mundial. Bienvenidos al análisis de las leyes que, según Ricardo, determinan quién se queda con la mayor riqueza de las naciones. David Ricardo, nació en 1772 y falleció en 1823. Es hijo de un corredor de bolsa judío sefardí. Ricardo se formó en la práctica financiera en Londres desde los 14 años. A los 21 años, tras una ruptura familiar por motivos religiosos, comenzó su propia carrera en los negocios con apenas 800 libras. Su asombroso talento para la especulación y el arbitraje lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Europa en menos de una década. Ya consolidado como un magnate financiero, se retiró joven para dedicarse a la política y estudio teórico. Influenciado por la lectura de Adam Smith, como miembro del Parlamento británico, utilizó su rigor lógico para influir en las leyes de su tiempo. ¿Cuáles fueron sus aportes y legados? David Ricardo, considerado el padre del método deductivo, sustituyó las descripciones históricas por modelos abstractos y lógica matemática. Es el autor de Principios de Economía Política y Tributación, publicado en 1817. La teoría de la renta diferencial, su análisis sobre la propiedad de la tierra y la escasez, la ley de los rendimientos decrecientes, el pilar de su visión sobre los límites del crecimiento, la ventaja comparativa, la base científica que sostiene el comercio internacional moderno. La teoría del valor trabajo, su refinamiento, las ideas de Smith sobre el costo de producción, el estado estacionario, su predicción sobre el fin de la acumulación de capital. Vamos a hablar acerca del problema de la moneda que según habla la unidad 7. El conflicto, ¿por qué subieron los precios? En esta unidad, en tiempos de Ricardo, Inglaterra estaba en guerra con Francia. Para financiarla, el Banco de Inglaterra dejó de cambiar billetes por oro. Se suspendió la convertibilidad. Al no haber límite, el banco imprimió billetes en exceso. ¿Cuál fue el resultado? Los precios subieron y el valor de la moneda cayó. El debate de muchos. Muchos decían que era por la guerra o las malas cosechas, pero Ricardo dijo, no, es culpa de la imprenta. La tesis de Ricardo. Ricardo aplicó la teoría cuantitativa del dinero. Su argumento fue, el dinero es solo un medio para mover mercancías. Si la producción de bienes se mantiene igual, pero tú duplicas la cantidad de papel moneda en la calle, lo único que logra es que cada billete valga la mitad. La moneda estaba depreciada, no es que el oro valiera más, es que el papel moneda vaya menos por ser tan abundante. ¿Cuál fue la solución? Ricardo exigió que el Banco de Inglaterra volviera al patrón oro. Su lógica, si el banco está obligado a cambiar cada billete por una moneda de oro física, no podrá imprimir, lógicamente, más de lo debido. ¿Cuál fue el efecto? Esto limitaría la oferta monetaria, detendría la inflación y daría estabilidad a las utilidades de las empresas y al comercio internacional. El problema fue ese, la inflación por exceso del papel moneda sin respaldo de oro. ¿Cuál fue el legado? Estableció que la estabilidad de precios depende de controlar la cantidad de dinero en circulación. Esa es una base de la economía moderna. Ahí podemos ver estas imágenes donde dice que la emisión excesiva de papel moneda
Emitir mucho provoca inflación. Y el dinero pierde su valor. Ahí está, menor poder de compra. La teoría de los rendimientos decrecientes, que es una teoría sumamente importante, básicamente es el principio que explica por qué los crecimientos tienen límites. El concepto: si mantienes fija la cantidad de tierra y añades más trabajadores, llegará a un punto que cada trabajador extra aportará menos producto que el anterior. ¿Cuál es la razón? La tierra se satura, no importa cuánto trabajo agregues. La capacidad de la naturaleza es limitada. El impacto en el costo: como cada unidad extra de comida cuesta más trabajo producirla, el precio de trigo sube. La teoría de la renta ricardiana. Para Ricardo, la renta no es un regalo de la naturaleza, sino un síntoma de su escasez. ¿Qué es la renta? Es el pago que recibe el dueño de las tierras más fértiles. ¿Por qué aparece? Porque la población crece y nos obliga a cultivar tierras de segunda o tercera, que es una calidad menos fértil, lógicamente. Regla de oro: el precio del mercado lo fija la tierra más mala, la marginal. ¿Cómo producir en la tierra buena es más barato? Esa diferencia de costo se la queda el terrateniente en forma de renta. Ahí podemos ver este gráfico del punto de rendimientos decrecientes. Entonces, renta en el margen de cultivo extensivo. Vamos a hablar acerca de esta parte muy importante. Este concepto se refiere a la expansión de cultivo a nuevas tierras a medida que aumenta la demanda de alimentos, generalmente debido al crecimiento de la población. ¿Cuál es el punto de partida? Inicialmente solo se cultivan las tierras más fértiles. En esta etapa no se paga renta, ya que hay abundancia en tierra fértil. La expansión: cuando la demanda de alimentos supera la capacidad de tierra del grado 1, o sea, tierra fértil, se hace necesario cultivar tierras menos fértiles. Aparición de la renta: la tierra de grado 2, que es la menos fértil, tiene mayores costos de producción por unidad de trabajo que la tierra de mejor calidad, dado que el precio de mercado del grano se determina por el costo de producción en la tierra menos fértil cultivada. La tierra de grado 1 ahora genera un excedente. Este excedente es la diferencia entre el costo de producción de la tierra de mejor calidad y el precio del mercado, determinado por el costo de la tierra de menor calidad. Este excedente se convierte en renta para el propietario de la tierra de mejor calidad. En resumen, la renta en el margen extensivo surge de las diferencias de fertilidad entre distintas parcelas de tierra. Aquí podemos ver estas imágenes. ¿Cómo se obtiene la renta según David Ricardo? Supongamos que la renta es igual al ingreso de la tierra menos el costo de producción. Para calcular el ingreso, multiplicamos la producción por el costo. Aquí tenemos 5 por 10, 500. Restamos el costo al ingreso. Ahí obtenemos lo que se llama la renta, básicamente. Entonces, es importante identificar la tierra marginal, que es aquella que no genera renta. Entonces, la tierra marginal es la tierra de menor calidad, según David Ricardo. Entonces, pasamos a la renta de margen intensivo de cultivo. Este concepto se aplica cuando se invierte más capital y trabajo en la misma parcela de tierra en lugar de expandirse a nuevas tierras. Aquí entra el juego de la ley de rendimientos decrecientes. Rendimiento decreciente: a medida que se aplican unidades adicionales de capital y trabajo a una cantidad fija de tierra, los aumentos resultantes de la producción disminuirán. Básicamente, la teoría de rendimiento decreciente es la renta en el margen intensivo de cultivo, que ya lo habíamos tratado anteriormente. Entonces, la renta en el margen intensivo surge de los rendimientos decrecientes de unidades adicionales de capital y trabajo aplicadas a la misma tierra. Ahí podemos ver un ejemplo. Incluso en la misma tierra, y se intensifica la producción mediante fertilizantes y más trabajadores, se genera renta adicional. Eso es básicamente donde se refiere el margen de cultivo, de margen intensivo de cultivo, según la teoría de David Ricardo. Teoría del valor de intercambio y los precios relativos. La teoría del valor de intercambio de David Ricardo explica que el valor de los bienes se determina en términos relativos, es decir, por la cantidad de otros bienes por lo que pueden intercambiarse. Ricardo distingue dos casos. En los bienes no reproducibles, el valor depende de su escasez
En los bienes reproducibles, la mayoría, el valor depende principalmente del trabajo necesario para producirlos, incluyendo tanto el trabajo directo como el incorporado en el capital. A diferencia de Adam Smith, Ricardo aplica esta teoría a economías avanzadas e incorpora el papel del capital. Sin embargo, reconoce que su enfoque tiene limitaciones, ya que no considera completamente factores como salarios, habilidades y proporciones de capital. Diferentes razones. Ricardo explica que no todos los bienes tienen el mismo valor, aunque se utilice la misma cantidad de trabajo. Esto ocurre porque en algunas actividades se usa más capital. Por ejemplo, si un agricultor y un fabricante emplean la misma cantidad de trabajo, pero el fabricante utiliza maquinaria, el producto del fabricante tendrá mayor valor. Esto se debe que, además del trabajo, hay que incluir la ganancia del capital invertido. En otras palabras, cuando se usa más capital en la producción, el precio del bien tiende a ser más alto, ya que el empresario espera obtener beneficios sobre esa inversión. Entonces, la diferencia en la calidad del trabajo. Esto es sumamente importante para pasar a este tema. El problema, la heterogeneidad del trabajo. Ricardo admite que el trabajo no es uniforme. Existe una diferencia evidente entre trabajadores altamente capacitados, producen más en menos tiempos. Trabajadores menos capacitados tienen una productividad menor. Si el valor de un bien depende del tiempo de trabajo, ¿cómo se comparan bienes hechos por personas con distintos niveles de destreza? La solución, la reducción a trabajo simple. Para resolver esto, Ricardo propone una equivalencia matemática basada en la productividad. Si el trabajo A es el doble del producto que el trabajo B, entonces una hora de A equivale a 2 horas de B. Ahí podemos ver este pequeño gráfico donde la calidad del trabajo va a determinar, es determinado por las habilidades. Esas habilidades van a determinar el salario. Obviamente el tiempo es crucial dentro de la producción de cierto trabajo. Básicamente a eso se refiere David Ricardo de la unidad 7. La distribución del ingreso. El cambio de enfoque. Ricardo escribe a Malthus para redefinir el propósito de la ciencia económica. Adam Smith se centraba en el crecimiento económico, mientras que David Ricardo sostiene que la verdadera labor de la economía es descubrir las leyes que determinan la división del producto entre las clases sociales. Las clases sociales y sus ingresos. David Ricardo visualiza la economía como un pastel que debe repartirse entre quienes participan en la producción. Terratenientes reciben la renta, capitalista reciben el beneficio o utilidad, trabajadores reciben el salario. Teoría de los costos comparativos, una teoría sumamente importante dentro del marco teórico de David Ricardo. A diferencia de Adam Smith, Ricardo demostró que el comercio es beneficioso incluso si un país es menos eficiente en producir todo que su vecino. Lo que importa no es quién produce más rápido, sino quién tiene el menor costo de oportunidad. Por ejemplo, un ejemplo clásico de Inglaterra y Portugal. Ricardo utilizó el famoso ejemplo de la producción de vino y paño. Portugal es más eficiente en ambos, produce vino y paño con menos horas de trabajo que Inglaterra. Inglaterra es ineficiente en ambos, pero es menos mala produciendo el paño que produciendo vino. La lógica de la especialización. Ricardo argumentaba que Portugal debe especializarse en aquello en lo que es superior por mucho, el vino. Inglaterra debe especializarse en aquello de lo que es inferior por poco, paño. ¿Por qué funciona? Al especializarse la producción total del mundo aumenta. Si Inglaterra deja de intentar hacer vino, que le cuesta mucho esfuerzo, y se enfoca en el paño, puede intercambiar su exceso de tela por el vino portugués. Al final ambos países terminan con más bienes de lo que tendrían si intentaran ser autosuficientes. O sea, básicamente lo que busca David Ricardo es no establecer una competencia como tal, vamos a decir, una competencia de guerra, sino como tratar de que ambos países se beneficien teniendo menos coste de oportunidad. ¿Qué pensaba David Ricardo acerca del desempleo? Para ir concluyendo, la postura inicial, la ley de Say. Ricardo, siguiendo la ley de los mercados de Say, argumentaba que el desempleo masivo o permanente era imposible. La oferta crea su propia demanda, producir bienes genera ingresos.
que se usan para comprar esos mismos bienes. El ahorro no es un problema. Si los capitalistas ahorran, no dejan de gastar, simplemente gastan en bienes de inversión, maquinaria e insumo, lo que crea empleo en otros sectores. Ajuste automático. Si hay exceso de un producto, los recursos se mueven hacia donde hay más demanda. El desempleo sería solo un desajuste temporal. El desempleo tecnológico, en la tercera edición de los principios de Ricardo, añadió en un capítulo sobre la maquinaria, admitió que la tecnología sí puede dañar a los trabajadores. ¿Cómo sería el papel del gobierno? A pesar de reconocer que el desempleo tecnológico, Ricardo advirtió que el gobierno no debe prohibir las máquinas. Ricardo hace hincapié en el riesgo de fuga de capitales. Si un país frena la tecnología, los capitalistas se llevarán su dinero al extranjero. Competitividad. Sin maquinaria, el país no puede competir internacionalmente, lo que causaría aún más desempleo a largo plazo. Eso era lo que pensaba acerca del desempleo. Además que argumenta que el desempleo no es, vamos a decir, un efecto permanente, sino que un efecto temporal, y que las maquinarias podrían ser una amenaza para el empleo, pero que no se debe quitar por asunto de competitividad. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.